nunca pensé que mi vida, que había terminado por convertirse en un conjunto de rutinas silenciosas y tardes tranquilas, fuera a convertirse en un torbellino de revelaciones capaces de aplastar cualquier certeza. A mis años, ya había vivido suficientes cosas como para saber distinguir entre la calma verdadera y la calma que precede a una tormenta. Pero esta vez me engañé a mí misma. Pensé que la paz había llegado para quedarse. Pensé que lo peor ya había pasado. Me equivoqué. Vivía con mi hijo Miguel desde hacía ya casi 7 años. Cuando él decidió casarse, abrió la puerta de mi casa para compartirla con su esposa, una joven que me pareció correcta, educada y bastante atenta. Se llamaba Laura, y desde el primer día me llamaba mamá, con una familiaridad que, si bien no me incomodaba, tampoco me conmovía del todo. Siempre tuve una especie de reserva interna, una cautela que no sabía de dónde venía, pero que me pedía mantener cierta distancia. Miguel era mi segundo hijo. El menor. Desde pequeño fue distinto a su hermano. Observador, disciplinado, estudioso, siempre con una sensibilidad que me conmovía en silencio. Tenía un respeto profundo por mí y por su padre, y cuando éste murió, fue Miguel quien se encargó de sostenerme, de poner el hombro firme cuando todo se vino abajo. Con él, compartíamos un vínculo de confianza que se fortalecía con los años. Era un hombre bueno, que nunca buscó dañar a nadie, que confiaba con los ojos cerrados. Y por eso me preocupaba tanto. Juan, mi hijo mayor, fue siempre un alma difícil. Inteligente, sí, pero impulsivo, egoísta y con una ambición que no supo controlar. Durante años intenté acercarme, contenerlo, guiarlo, pero todo explotó cuando intentó apropiarse del dinero de la empresa familiar. Quiso engañarnos, quiso quedarse con lo que no era suyo, y cuando lo confrontamos, no mostró ni una gota de arrepentimiento. Fue una traición brutal. Ese día le dije que no era más mi hijo, y desde entonces no volvimos a hablarnos. Miguel también cortó todo vínculo con él. Fueron 15 años sin saber nada, sin una palabra, sin una carta, como si hubiera muerto para nosotros. Con Miguel y Laura, todo parecía estable. Ellos compartían una habitación en el piso de arriba, y yo me ocupaba de mantener la casa en orden. No era una criada, ni pretendía serlo, pero encontraba paz en cuidar los detalles, el mantel limpio, las flores frescas, el aroma del café por las mañanas. A veces cocinábamos juntos. Otras veces, yo simplemente los observaba desde el sillón mientras ellos se reían o discutían por alguna tontería doméstica. No eran una pareja perfecta, pero se notaba el cariño. Al menos, eso pensaba yo. Con el tiempo llegó un nieto, Tomás. Un niño dulce, inquieto, que llenó la casa de vida. Miguel se desvivía por él. Se le notaba en los ojos, en la manera en que lo alzaba, en cómo se le iluminaba el rostro con solo oír su risa. Laura, por su parte, parecía una madre correcta. Tenía sus momentos de impaciencia, pero nunca vi nada que me hiciera sospechar algo fuera de lugar. A veces me molestaba que hablara demasiado de su trabajo, de sus viajes, de la oficina en otra ciudad. Pero lo entendía. No era fácil equilibrar la maternidad y una carrera. Yo misma había sacrificado mucho por la familia. Laura decía que era directora comercial en una empresa que tenía sede en otra ciudad, que debía viajar 2 semanas al mes, sin excepción. Siempre era justo al inicio y al final de mes. Miguel aceptaba esas ausencias sin quejarse. Nunca dudó. Yo tampoco dije nada al principio. Pensé que era su vida, su matrimonio, sus reglas. No quise entrometerme. Me repetía que la confianza era esencial y que Miguel sabía lo que hacía. Pero había momentos, pequeños detalles, que me hacían detenerme. Las maletas preparadas con demasiada anticipación. Las llamadas que cortaba si alguien entraba en la habitación. Las fechas que coincidían siempre con momentos clave. Era como si repitiera un guión. Pero yo no era quien para intervenir. Miguel trabajaba muchas horas. Mantenía a la familia, pagaba las cuentas, nunca se quejaba. Y cuando ella no estaba, yo me ocupaba de Tomás. Me alegraba cuidar a mi nieto. Era una manera de sentir que todavía tenía un rol, que no me había convertido solo en una figura pasiva. Laura solía regresar cansada,
con un aire distante. Decía que los viajes la agotaban, que las reuniones eran interminables, que apenas tenía tiempo para ella. Pero siempre volvía con algo nuevo, ropa cara, regalos para el niño, perfumes. Miguel no preguntaba. Creía que todo eso era fruto de su esfuerzo profesional. La casa tenía esa mezcla de orden y rutina que, desde afuera, parecía ideal. Yo misma me convencía de que todo estaba bien. Que Laura era una buena madre, una buena esposa. Que Tomás era feliz. Que Miguel era amado. Era lo que quería creer. Porque había pasado por tanto, había sufrido tanto con Juan, que no quería volver a enfrentar una decepción de ese tamaño. Me había aferrado a Miguel como a una tabla de salvación, y no estaba dispuesta a aceptar que algo pudiera estar mal en su mundo. Las semanas pasaban. Los meses también. Laura seguía yendo y viniendo. A veces notaba una cierta tensión en ella cuando volvía. Algo en su mirada. Una prisa extraña. Yo guardaba silencio. Miguel seguía ciego. No por ingenuo, sino por amor. Un amor genuino, incondicional, que lo mantenía atado a una imagen de Laura que, ahora lo sé, nunca fue real. En esa etapa, yo pensaba que mi vida se había asentado por fin. No aspiraba a grandes cambios, ni a sobresaltos. Solo deseaba tranquilidad, la posibilidad de envejecer viendo crecer a mi nieto, acompañando a Miguel, reparando en silencio las heridas que me había dejado Juan. Quería creer que todavía existía algo limpio, algo sincero en medio de tanto desencanto. Esa fue mi primera gran equivocación. El nombre de Juan dejó de mencionarse en casa desde el día en que se cerró esa puerta con un estruendo que parecía definitivo. Nunca más quise saber de él. Nunca más quise escuchar su voz. Era como si hubiese enterrado a un hijo en vida. No lo dije en voz alta, pero fue exactamente eso lo que sentí. No murió su cuerpo, murió lo que fue, lo que representaba, lo que algún día creí que sería. Cuando mi esposo y yo empezamos la empresa, no teníamos nada. Todo era esfuerzo, noches sin dormir, deudas, sacrificios. Tuvimos que renunciar a muchas cosas para levantar aquel negocio. Primero fue pequeño, una carpintería que apenas alcanzaba para pagar el alquiler y comer algo decente. Luego crecimos. Tuvimos suerte, sí, pero también disciplina. Las cosas empezaron a marchar, y poco a poco construimos algo sólido. Juan, como hijo mayor, fue el primero en involucrarse. Desde joven mostraba interés por el dinero, por los números. Era hábil, rápido, con una ambición que podía resultar útil si se controlaba. Durante un tiempo, confiamos en él. Miguel, en cambio, nunca mostró deseos de controlar nada. Estaba en la universidad cuando todo ocurrió. Le gustaba ayudar, pero desde un lugar más discreto. Siempre decía que prefería hacer las cosas bien antes que rápido. Su ritmo era distinto, su visión también. Juan, en cambio, quería crecer a toda costa. Quería abrir sucursales, invertir en cosas que no entendía, asumir riesgos. Discutíamos seguido por eso. Su padre intentó frenarlo varias veces. Yo también. Pero no escuchaba. Pensaba que sabía más que nadie. El quiebre definitivo llegó cuando descubrimos que había transferido dinero sin autorización. Grandes sumas, que desaparecieron en cuentas fantasmas, en negocios fantasmas, en mentiras. Cuando lo enfrentamos, lo negó primero. Luego lo admitió, sin vergüenza. Dijo que era su derecho, que había trabajado por ese dinero, que si no lo entendíamos, era problema nuestro. Mi esposo se descompuso ese mismo día. No fue un infarto, pero estuvo cerca. Yo lo miré y sentí algo dentro romperse. No solo por el dinero, sino por la frialdad. Por la mirada vacía de mi propio hijo. Miguel llegó tarde a esa discusión. Entró cuando ya todo estaba dicho. Cuando Juan había tirado los papeles sobre la mesa como si nada. Cuando el aire era irrespirable. Escuchó en silencio. Luego miró a su hermano y le dijo que no quería volver a verlo nunca más. No gritó, no lo insultó.
Solo lo dijo con una firmeza que me dolió más que cualquier grito. Después de eso, no hubo regreso. Mi esposo nunca se recuperó del todo. Murió un año después, y en su funeral, Juan no apareció. Supimos por un conocido que se había mudado a otra ciudad. Yo borré su número. Guardé sus fotos. No rompí los retratos, pero los escondí. No lo odiaba. Pero tampoco podía perdonarlo. Me robó algo más que dinero. Me robó la fe que tenía en él. Miguel siguió con la empresa, aunque con menos ambición. La mantuvo a flote, sin grandes riesgos, sin extravagancias. Logró estabilidad, que era lo que todos necesitábamos entonces. Nunca volvió a hablar de Juan. No preguntaba por él, no quería saber nada. Era como si se hubiera arrancado una parte de sí mismo. A veces lo veía pensativo, más serio de lo habitual. Sabía que le dolía, aunque no lo decía. Yo traté de llenar los vacíos. Hice lo posible por mantener la casa en orden, por cuidar de Miguel, por apoyar sus decisiones. Cuando conoció a Laura, noté cómo su rostro recuperaba algo de luz. No era una mujer extraordinaria, pero tenía encanto. Y, sobre todo, parecía quererlo. Eso era suficiente para mí. Vi en ella una posible redención. Pensé que, a través de esa nueva familia, podíamos reconstruir lo que se había roto. No fue fácil al principio. Laura no hablaba mucho. Se mostraba amable, pero distante. Sin embargo, con el tiempo fue tomando su lugar en la casa. Yo me adapté a ella. No nos hicimos amigas, pero aprendimos a convivir. Cuando llegó Tomás, todo cambió. Ese niño nos trajo alegría. Volvió la risa a la casa. Volvió el ruido, el desorden hermoso de los juguetes en el suelo, de los gritos, de las carreras. Miguel se convirtió en un padre entregado. Y yo, en una abuela orgullosa. Durante un tiempo, sentí que habíamos logrado algo. Que habíamos reconstruido algo digno. Aunque Juan ya no estuviera, aunque su sombra siguiera ahí, Miguel me daba razones para creer que el amor todavía era posible. Lo que no sabía era que el pasado nunca había terminado de irse. Solo se había escondido. Solo había cambiado de forma. Y llevaba el nombre de Laura. Laura era ordenada. Siempre lo fue. Se levantaba temprano, se vestía con cuidado, se maquillaba con precisión y se iba con puntualidad. No dejaba nada al azar. Su ropa era elegante pero sobria. Su andar, seguro. Nunca me pareció una mujer nerviosa, ni impulsiva. Parecía tenerlo todo bajo control, como si llevara años viviendo con un guión invisible que conocía de memoria. Durante mucho tiempo, admiré eso. Pensé que Miguel había tenido suerte. Después de lo que vivimos con Juan, me alegraba ver que al menos uno de mis hijos había logrado formar una familia estable. Desde el principio dejó claro que su trabajo era importante. Tenía un puesto ejecutivo en una empresa del sector logístico, según nos explicó. La sede principal estaba en una ciudad a más de 200 kilómetros, así que tenía que viajar. No discutimos eso. Miguel, que confiaba en ella por completo, aceptó esa dinámica sin resistencia. Al principio eran viajes breves, 2 o 3 días. Pero con el tiempo se extendieron. A veces se iba 10 días seguidos, a veces 14. Siempre a principios de mes y luego de nuevo antes de que terminara. Miguel decía que era por los informes, los balances, los cierres de quincena. Yo no decía nada. En apariencia, todo estaba en orden. Las cuentas se pagaban, el niño estaba bien cuidado, Miguel se veía tranquilo. Cuando Laura se iba, yo asumía las tareas que normalmente ella hacía: preparar la mochila de Tomás, llevarlo al jardín, recogerlo, preparar la cena. No me importaba. Lo hacía con gusto. Era mi nieto. Y ver a Miguel regresar del trabajo, cansado pero sonriente, me hacía pensar que la vida nos había dado una segunda oportunidad. Laura regresaba de sus viajes con regalos. Siempre traía algo para el niño: juguetes, ropa de marca, dulces.
A veces también llegaba con objetos caros que decía haber conseguido con descuentos especiales por contactos laborales, perfumes importados, relojes, bolsos. Miguel no cuestionaba nada. Decía que era parte del beneficio de tener una esposa exitosa. Yo me mordía la lengua. Nunca me gustó opinar sobre el dinero de otros. Pero algo en mí empezó a encender una pequeña alarma, una vibración leve, casi imperceptible, que me hablaba en silencio. No sabía qué era, pero no me dejaba tranquila. Durante los días que estaba en casa, Laura era impecable. Cocinaba platos sofisticados, se ocupaba de Tomás con atención, preguntaba a Miguel por su trabajo. Parecía siempre saber lo que debía decir. No tenía errores. No cometía torpezas. A veces era tan perfecta que me resultaba irreal. Yo la observaba. Notaba cómo cuidaba cada palabra, cómo evitaba entrar en temas personales. Nunca hablaba de su familia. Decía que sus padres vivían lejos, que casi no tenía contacto. Cuando intentaba saber más, cambiaba de tema con elegancia. Miguel la defendía si yo insinuaba algo. No me atrevía a acusarla de nada, solo hacía comentarios sueltos, preguntas que se perdían en el aire. Él me decía que no era fácil para ella equilibrar su carrera con la maternidad. Que estaba haciendo un esfuerzo enorme. Que deberíamos sentirnos orgullosos. Yo asentía. ¿Quién era yo para sembrar dudas? No quería repetir viejos errores. No quería parecer una madre metida. Pero en mis noches de insomnio, pensaba en ella. En sus viajes. En sus respuestas demasiado preparadas. Una vez, justo antes de uno de sus viajes, la escuché hablando por teléfono en la cocina. Pensaba que yo no estaba. Su tono era distinto. Más relajado, más íntimo. Usaba palabras que no solía decir con Miguel. Reía de una manera que nunca le había visto. Cuando me oyó entrar, colgó de inmediato. Dijo que era una compañera de trabajo, que estaban organizando una cena de bienvenida para un nuevo gerente. Sonrió como si nada. Se fue esa misma noche. Yo no dormí. Empecé a fijarme más. No en grandes cosas. En detalles. El perfume que no usaba con Miguel pero que llevaba en sus viajes. La ropa que se ponía solo cuando iba a trabajar. Los mensajes que llegaban tarde por la noche y que leía a escondidas en el baño. El cambio sutil en su lenguaje corporal. Parecía menos relajada, más atenta a todo. No había torpeza, pero sí una tensión invisible que solo alguien que observa desde afuera puede notar. Tomás empezó a preguntar por ella cuando no estaba. Le decía que su mamá estaba trabajando, que volvería pronto. Él aceptaba esas respuestas. Era pequeño. Pero a veces se le escapaban cosas, que su mamá le dijo que lo iba a llevar a un parque en otra ciudad, que había un señor que le daba caramelos, que dormían en una cama grande con televisión. Pensé que se refería a algún viaje de trabajo. Quizá un hotel. No dije nada. Pero anoté esas frases en mi memoria. Había noches en las que me quedaba mirando el techo. Algo no encajaba. La perfección de Laura era demasiado redonda, demasiado medida. Nadie es así. Ni siquiera las personas más nobles. Yo misma, que me consideraba equilibrada, tenía mis arrebatos, mis fallos. Laura no. Ella funcionaba como una máquina. Como una actriz que nunca sale del personaje. Eso me inquietaba. Y sin embargo, Miguel no veía nada. Estaba enamorado. Vivía convencido de que había encontrado a la compañera ideal. La defendía incluso cuando nadie la atacaba. Y eso lo hacía más vulnerable. Porque un hombre enamorado ciegamente es incapaz de protegerse. Durante todo ese tiempo, jamás imaginé lo que estaba a punto de descubrir. Lo que Laura escondía era más oscuro, más complejo y más cruel de lo que jamás habría imaginado. Y estaba directamente conectado con el pasado que creía haber enterrado. No recuerdo en qué momento exacto dejé de observar con curiosidad y empecé a hacerlo con desconfianza. Fue un cambio lento, casi imperceptible,
como esos días nublados que parecen no tener lluvia, pero de pronto te empapan sin previo aviso. Algo dentro de mí ya no creía en la versión oficial. No había un solo gran motivo, sino una suma de pequeños detalles que tejían una red de dudas. A veces son las cosas más mínimas las que te hacen despertar. Laura ya no hablaba con Miguel de su trabajo con la misma soltura de antes. Usaba frases genéricas, se escudaba en tecnicismos. Sus explicaciones perdían consistencia. Decía que había cambiado de departamento, que ahora dirigía una nueva unidad, que no podía hablar de ciertos proyectos porque eran confidenciales. Miguel no le cuestionaba nada. Decía que confiaba en ella, que no había razones para desconfiar. Pero yo sí las veía, y cada día eran más. Los fines de semana que pasaba en casa, Laura estaba presente, pero ausente. Interactuaba con Tomás, pero evitaba conversaciones profundas. No se interesaba por las novedades del negocio familiar ni por los asuntos cotidianos. Su atención estaba en otra parte. Revisaba el móvil constantemente. A veces se encerraba en el baño con el teléfono en la mano. Decía que eran asuntos del trabajo. Reuniones virtuales, correos urgentes, informes. Nunca mostró nada, nunca dejó el teléfono al alcance de nadie. La relación con Miguel parecía estable desde fuera, pero la distancia emocional crecía. Él no se daba cuenta. Creía que el cansancio de Laura era producto del estrés laboral. Que su falta de iniciativa en la intimidad era normal después de años de convivencia. Que su frialdad era solo agotamiento. Yo lo veía, aunque no lo decía. Sabía lo que era una mujer desconectada. Lo supe en mi propio cuerpo cuando viví con un hombre que se fue apagando lentamente hasta dejar de quererme. Reconocía las señales. Laura ya no sentía lo mismo, y ni siquiera se esforzaba en ocultarlo. Miguel se refugiaba en el trabajo y en su hijo. Tomás era su refugio más puro. Lo llevaba al parque, le enseñaba a armar figuras con bloques, le leía cuentos por las noches. El niño lo adoraba. Laura, en cambio, parecía desconectada emocionalmente incluso de él. Lo cuidaba por obligación, como quien cumple con una tarea, no como quien se entrega con ternura. Yo lo notaba. El niño también. Empezó a pedir más por su padre. Se volvió más dependiente de él. Laura lo dejaba con frecuencia bajo mi cuidado. Decía que tenía reuniones imprevistas o que necesitaba dormir. Todo en ella era evasión. Mi sospecha se volvió certeza cuando un día, al ordenar la ropa de Tomás, encontré un papel en uno de sus bolsillos. Un dibujo. Unas figuras hechas con crayón. Era evidente que el niño lo había hecho durante algún viaje. Había 3 personas dibujadas. Un niño, una mujer con el pelo largo y un hombre sin barba. No era Miguel. Nunca se afeitaba del todo. Ese rostro era diferente. El niño había escrito debajo, Papá Juan. Al principio pensé que era una coincidencia. Luego me di cuenta de que no. Laura le había dicho ese nombre. No podía ser un error. El nombre de mi hijo perdido, prohibido, arrancado de esta casa, escrito por la mano de mi nieto. Tuve que sentarme. Sentí un mareo. El corazón golpeando fuerte en el pecho. Respiré hondo. Guardé el papel en silencio. No le dije nada a Miguel. No quería lanzarme sin pruebas. Podía ser cualquier cosa. Podía estar malinterpretando. Me aferré a esa excusa como si fuera una cuerda que me mantenía en pie. Pero ya no dormí igual desde ese día. Comencé a seguir más de cerca los movimientos de Laura. Su maleta siempre estaba lista con mucha antelación. Se iba en taxi a la estación de tren. Siempre tomaba el mismo tren. Su celular cambiaba de tono de llamada solo en los días previos al viaje. Miguel no se daba cuenta de nada. Era como si estuviera bajo un hechizo. Hacía todo por mantener la calma del hogar. Nunca se permitía dudar. Creía que el amor todo lo resolvía. Yo sabía que no. Entonces tomé una decisión. No podía seguir esperando.
No podía cruzarme de brazos mientras mi nieto hablaba de un hombre que no era su padre y mi hijo dormía con una mujer que ya no lo amaba. Esperé el siguiente viaje. Preparé mi bolso. Me levanté temprano, antes que ella. Fingí estar dormida cuando salió. 10 minutos después, salí detrás. Tomé otro taxi. Llegué a la estación. La vi desde lejos. Estaba sola. Revisaba el móvil. Caminaba como si tuviera prisa. Subió al tren. Yo también. Durante 2 horas, no dejé de mirar por la ventana. El estómago revuelto, la mente en blanco. Solo tenía una imagen fija, el dibujo de Tomás. El nombre escrito con letra temblorosa. Papá Juan. Cuando bajamos en la ciudad, la seguí a distancia. Ella no sabía que yo estaba ahí. Caminó con decisión por calles que conocía bien. No parecía buscar una oficina. No parecía ir a trabajar. Se detuvo en una esquina, sacó el móvil, llamó a alguien. Esperó unos minutos. Y entonces lo vi. Apareció Juan. Mi hijo perdido. Mi hijo maldito. Con el rostro más envejecido, pero con la misma mirada arrogante de siempre. Se saludaron con un beso en la boca. Lento. Íntimo. Cargado de historia. Ella se colgó de su brazo. Él tomó la maleta. Caminaban como una pareja de toda la vida. Sentí que me desmayaba. Tuve que apoyarme en una pared. Todo el aire del mundo parecía haberse escapado de mis pulmones. Lo que había intuido se volvió certeza. Y la certeza era un puñal. Juan. Mi hijo. El traidor. Laura. Mi nuera. La impostora. Ambos. Viviendo una mentira construida sobre Miguel. Sobre Tomás. Sobre mí. Saqué mi teléfono. Tomé fotos. No por venganza. No por crueldad. Sino porque necesitaba pruebas. Porque sabía que Miguel no lo creería si no lo veía. Porque el amor a veces necesita ver para poder dejar de amar. Me quedé ahí, mirando cómo se alejaban, abrazados. Y entendí que la tormenta que creía haber superado nunca se fue. Solo estaba esperando su momento. Nunca me había sentido tan sola como esa tarde, en medio de una ciudad que no era la mía, mirando a 2 personas que, en otra vida, habrían sido mi familia. Estaban a pocos metros, sonriendo como si el mundo no los viera, caminando con la tranquilidad de quien cree tenerlo todo bajo control. Yo, quieta detrás de una columna, apenas respiraba. Temblaba. No por miedo, sino por el peso del asco, del dolor, de la indignación que se acumulaba en cada rincón de mi cuerpo. Esa mujer, la madre de mi nieto, la que se hacía llamar mi hija, estaba besándose con el mismo hijo que me había destrozado años atrás. No era una aventura. No era un desliz. Era una relación establecida, antigua, consolidada. Se notaba en la forma en que se tocaban, en los gestos naturales, en los códigos silenciosos. No tenían que hablar para entenderse. Eso no se construye en semanas. Eso era algo que existía desde mucho antes. Yo no sabía cuánto tiempo llevaba aquello, pero entendí que no se trataba de algo nuevo. Era un plan. Lo seguí durante un rato más. Entraron a un edificio antiguo, sin cartel alguno. Pasaron por una puerta lateral. No estaban ocultos. No se cuidaban de ser vistos. Era evidente que este lugar no pertenecía al mundo de Miguel. Aquí, Laura no era ejecutiva. Aquí era otra persona. Una mujer con otra vida. Una mujer con otro hombre. Mi mente se llenó de imágenes. De cada vez que ella salía de casa con su valija. De cada palabra que dijo en tono profesional. De cada sonrisa fingida al regresar. Todo era una actuación. Laura había montado una vida completa sobre una mentira. Y lo peor no era ella. Lo peor era saber que Juan lo sabía. Que no era una víctima más.
Que no fue seducido ni engañado. Que no cayó en su red. Él la ayudó a tejerla. Me senté en una plaza cercana. Las manos todavía me temblaban. No, lloré. No podía. No había espacio para lágrimas. Solo una indignación helada que me tomaba el pecho y me apretaba. Pensé en Tomás. Mi nieto. Ese niño que había nacido en medio de esta farsa. Que vivía creyendo que tenía una familia, cuando en realidad era el fruto de una manipulación impensable. ¿Quién era su verdadero padre? ¿Miguel o Juan? No lo sabía. Y eso me quemaba más que todo. Tomé el teléfono, miré las fotos que había hecho. Estaban claras. El abrazo. El beso. La sonrisa de ambos. Era imposible negarlo. No eran colegas. No eran amigos. No eran conocidos. Eran amantes. Eran cómplices. Eran parte de una traición que iba más allá del amor o del deseo. Era dinero. Era manipulación. Era estrategia. Laura lo había planeado. De eso no me cabía duda. Juan también. Ambos necesitaban estabilidad económica. Y sabían que Miguel era noble, confiado, generoso. Sabían que no haría preguntas. Que creería en lo que le dijeran. Sabían que él no los investigaría, que aceptaría todo con una sonrisa. Laura se ganó su confianza, su cariño, su hogar. Y desde ahí, desde la comodidad de esa seguridad emocional, organizaba sus escapadas. No para trabajar. No para desarrollarse profesionalmente. Sino para volver con Juan. Con el hijo al que yo había expulsado de mi vida. El mismo que regresaba ahora, no por reconciliación, no por perdón, sino por codicia. Quise vomitar. No por lo físico, sino por la traición espiritual. Todo se sentía sucio. Me sentía invadida. Ultrajada como madre, como mujer, como abuela. Me habían usado a mí también. Me habían hecho cómplice sin saberlo. Yo que cuidé a Tomás con ternura. Yo que defendí la paz del hogar, que me convencí de que Laura era una buena mujer. Yo que abrí mi puerta sin reservas. Ellos lo sabían. Lo aprovecharon. Me utilizaron como escudo. Mientras yo planchaba la ropa del niño y preparaba el caldo, Laura y Juan se reían de nosotros desde otro lugar. Volví a casa al anochecer. No le conté nada a Miguel esa noche. Lo vi llegar del trabajo, cansado, con la corbata suelta, los zapatos cubiertos de polvo, pero con la misma sonrisa suave al ver a su hijo dormido en el sofá. Se agachó, lo cubrió con una manta, le dio un beso en la frente. Yo lo observé desde la cocina. Sentí que algo se quebraba dentro de mí. Porque sabía que ese momento, esa calma, esa seguridad que él sentía, iba a morir pronto. Yo iba a matarla. Iba a mostrarle la verdad. Porque él merecía saber. Porque no podía permitir que esa mujer siguiera usando su amor como herramienta. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama hasta el amanecer. Pensé en si debía decírselo todo de golpe o poco a poco. En si mostrarle las fotos primero o contarle la historia. En cómo prepararlo para el dolor. Pero no había forma. No hay forma de preparar a un hombre para saber que su esposa lleva una doble vida con su propio hermano. No hay estrategia que suavice una puñalada así. Al final, supe que lo único justo era la verdad desnuda. Sin adornos. Sin demora. A la mañana siguiente, esperé a que Tomás fuera al jardín. Miguel se sentó a desayunar conmigo. Le serví café. Esperé que diera el primer sorbo. Y entonces saqué mi teléfono. Le pasé el móvil. No dije nada. Solo lo miré a los ojos. Él bajó la mirada. Vio la pantalla. Deslizó hacia la derecha. Foto tras foto. Y entonces, su rostro cambió. No hizo ruido. No gritó. No preguntó.
No dijo una sola palabra. Solo dejó el teléfono sobre la mesa, se levantó y fue al baño. Lo oí vomitar. Cuando salió, me miró. Sus ojos estaban vacíos. Como si algo dentro se hubiera apagado para siempre. Y eso fue solo el comienzo del derrumbe. Nunca había visto a Miguel así. Ni siquiera cuando murió su padre. Ni siquiera cuando Juan nos traicionó aquella primera vez. Siempre fue un hombre fuerte, callado, que sostenía el dolor sin hacer escándalo. Pero ese día, el día en que le mostré las fotos, su cuerpo entero pareció quebrarse. No fue solo el vómito en el baño. Fue la manera en que se quedó de pie frente al espejo durante más de 10 minutos, mirando su propio reflejo como si no supiera quién era. La forma en que caminó por la casa como un extraño. Como si cada objeto, cada recuerdo, cada rincón hubiera sido contaminado por lo que había visto. No quiso hablar durante horas. Yo no insistí. Lo dejé solo. Lo vi caminar de un lado a otro, abrir las ventanas, cerrarlas, encender la luz, apagarla, sentarse, levantarse. Se agarraba la cabeza como si quisiera sacarse los pensamientos a la fuerza. Cuando por fin se sentó en el sofá, me miró con los ojos vidriosos. No dijo, ¿por qué? No preguntó, cuando empezó, no quiso saber detalles. Solo me dijo una frase que nunca olvidaré. Me usaron, mamá. Me usaron como a un idiota. Sentí que el aire se volvía más pesado. Me acerqué, lo abracé. No dije nada. No había palabras para ese tipo de herida. Era algo que no se puede cubrir con consuelo. Era algo que quema hasta la médula. Laura regresó 2 días después. Lo recuerdo con claridad. Entró a la casa como siempre, con su maleta impecable, su ropa planchada, su perfume caro. Sonrió. Saludó. Dijo que estaba agotada. Se acercó a Miguel para besarlo, pero él no se movió. La miró con una calma que no le conocía. Le pidió que se sentara. Ella notó que algo andaba mal. Se sentó con lentitud. Intentó preguntar qué pasaba, pero él ya tenía las fotos en la mano. Se las mostró sin hablar. Laura no fingió sorpresa. Solo bajó la vista. Como si supiera que ese momento llegaría tarde o temprano. No lloró. No se defendió. Solo preguntó qué quería que hiciera. Esa fue su única reacción. Miguel le dijo que se fuera. Que no quería verla más. Que no intentara explicarse. Ella, entonces, dijo algo que selló su condena para siempre: nunca te amé. Solo amé lo fácil que era vivir contigo. La frase cayó como un martillo. La habitación entera se encogió. Miguel la miró con un odio que jamás le había visto. No dijo nada más. Se levantó. Fue al cuarto. Cerró la puerta. Ella se quedó ahí, sola, sin saber qué hacer. Yo me paré frente a ella. Le dije que tomara sus cosas y desapareciera. Que ni se atreviera a mirar a Tomás. Que no se atreviera a nombrarlo. Esa noche, Laura durmió en el sofá. No por decisión nuestra. No se quería ir. Dijo que necesitaba pensar. Que tenía que hacer llamadas. Que tenía que organizarse. Yo no discutí. No quería verla más. Me encerré en mi habitación y dejé que el silencio lo resolviera todo. A la mañana siguiente, al despertar, ya no estaba. Se había ido sin despedirse, sin llevarse casi nada. Solo su ropa más cara. Lo esencial. Lo valioso. Lo siguiente fue un torbellino. Miguel pidió el divorcio de inmediato. No quiso discutir nada. Solo le dijo a su abogado que se ocupara de todo. Laura intentó negociar, pidió que se le diera la custodia compartida de Tomás. Dijo que era su hijo, que lo amaba. Pero ya no tenía espacio para argumentos. Había dejado claro qué tipo de madre era. Miguel peleó con todo lo que tenía. Con pruebas. Con testigos.
con todo el respaldo emocional que yo podía darle. Durante el juicio, Laura reveló lo que sabíamos pero temíamos escuchar en voz alta, que había estado con Juan desde antes de conocer a Miguel. Que Juan le habló de su hermano, de su estabilidad, de su dinero. Que ella accedió a acercarse. Que lo conquistó, lo sedujo, lo manipuló. Todo como parte de un plan. ¿Por qué necesitaban dinero? ¿Por qué no podían mantener al hijo que ya tenían? Porque sabían que Miguel era el blanco perfecto. Sí, tenían un hijo antes de Tomás. Un niño que vivía con Juan en otro departamento. De eso nadie sabía nada. Nadie, excepto ellos dos. Ese niño era el hermano de Tomás. El hijo de Juan. Nacido de la misma mujer. Criado en secreto mientras Miguel cambiaba pañales creyendo que era el primero. Laura se quebró en la audiencia. No de arrepentimiento, sino de rabia. Dijo que se había cansado de mentir. Que Miguel era demasiado bueno. Que la hacía sentirse asfixiada. Que ella no quería una vida así. Que necesitaba emoción. Movimiento. Riesgo. Dinero. El juez la miró con severidad. Nadie en la sala podía creer lo que escuchaba. Miguel no dijo nada. Ni siquiera la miró. Solo sostuvo la mano de Tomás y esperó el fallo. Ganó la custodia total. Laura tenía derecho a visitas, pero él podía decidir cómo y cuándo. Y decidió que no la vería más. Que ese niño crecería sin mentiras. Que no sería una extensión del desastre que ella y Juan habían creado. Regresamos a casa. Tomás no entendía mucho. Solo sabía que su mamá ya no vivía con nosotros. Preguntaba por ella de vez en cuando, pero Miguel respondía con calma. Le decía que la mamá tenía otra casa, que él estaba a salvo. Yo me encargaba del resto. De cocinar, de limpiar, de hacer que todo funcionara mientras Miguel sanaba. Pero esa herida no sanaría rápido. No una así. Y mientras tanto, Juan seguía allá afuera. Viviendo con su hijo. Viviendo con el fruto de su plan. Aún no habíamos visto lo peor. Después del juicio, cuando el polvo empezó a asentarse, creí que nada podía sorprenderme más. Pensé que habíamos llegado al fondo de todo, que ya no quedaba nada por descubrir. Pero la verdad, cuando se entierra durante tanto tiempo, suele salir a la superficie por partes. Y cada vez duele un poco más. Lo que habíamos visto era apenas la primera capa del engaño. La más evidente. La más visible. Faltaba lo más cruel, entender cómo se había armado todo desde el principio, cómo se había calculado cada paso con precisión, sin dejar cabos sueltos, sin remordimientos. Fue el abogado de Miguel quien, en medio del proceso legal, recibió un documento que no esperaba. Una copia de un contrato de alquiler. No estaba a nombre de Laura, ni de Juan. Estaba a nombre de una tercera persona, una mujer que decía ser la madre de un niño llamado Santiago. La dirección coincidía con el edificio al que la había seguido meses atrás. El lugar donde los vi besarse. Esa mujer, según el papel, vivía allí con su hijo y su esposo. Ese esposo era Juan. Juan figuraba con otro apellido, pero su número de identificación era el mismo. Ahí comenzó a armarse la historia completa. Laura y Juan nunca dejaron de estar juntos. Desde antes de conocer a Miguel, ya vivían como pareja. Fue Juan quien, tras quedarse sin dinero ni posibilidades, le habló a Laura de su hermano menor. Le contó todo sobre él, cómo era, dónde vivía, cuánto ganaba, qué tipo de mujer le gustaba. Le dijo que era fácil de conquistar, que caería con gestos simples, con una sonrisa sincera, con palabras medidas. Le dijo que si ella se acercaba, podrían tener una vida mejor. Que Miguel era un buen proveedor, que no hacía preguntas, que aceptaba todo si lo envolvían con cariño. Laura aceptó. Todo comenzó en un bar. Un encuentro casual que en realidad fue premeditado. Laura se presentó como una joven independiente, cansada de relaciones vacías. Se mostró dulce, reservada, con un toque de fragilidad que Miguel no supo resistir.
Él calló. Rápido. Ella se metió en su vida como si siempre hubiera estado ahí. Fingió amor, complicidad, admiración. Y lo hizo con tanta precisión que nadie sospechó. Ni yo. En paralelo, seguía viendo a Juan. Vivían en el mismo departamento en la ciudad a la que ella viajaba, por trabajo. Juan criaba a Santiago, el hijo que tuvieron juntos años antes. A veces ella lo ayudaba, otras veces no. Depende de si estaba de viaje o si tenía que volver rápido con Miguel. Cuando tuvo a Tomás, el hijo de Miguel, decidió mantenerlos separados. 2 niños. 2 padres. 2 casas. Un solo plan. La logística era impecable. Cada quincena, Laura se iba a trabajar. Estaba con Juan. Con su primer hijo. Con su verdadera familia. Usaba el dinero de Miguel para mantener ese hogar paralelo. Le enviaba efectivo, compraba cosas, pagaba deudas. Juan no trabajaba. Nunca había querido hacerlo. Vivía de lo que su hermano menor, sin saberlo, ponía sobre la mesa. Era una farsa sin grietas. Cada coartada tenía respaldo. Cada movimiento estaba previsto. Habían construido un doble juego que parecía inquebrantable. Solo falló porque no contaron conmigo. Porque no pensaron que una madre podía observar en silencio, recordar palabras sueltas, seguir pistas invisibles, conectar lo que ellos creían disperso. Miguel, al enterarse de todo esto, dejó de hablar. No quiso recibir más detalles. No quería saber más sobre el otro niño, sobre la casa alquilada, sobre las fechas. Se encerró en su dolor. Dijo que su hermano ya estaba muerto para él desde hacía años. Que esto solo era una confirmación. Pero yo no pude evitar sentir cómo todo se me retorcía por dentro. Porque no solo habían usado a Miguel. Me habían usado a mí. Usaron nuestra casa, nuestra comida, nuestra confianza. Usaron a Tomás. Y Tomás, él seguía creciendo en medio de todo. Sin entender lo que pasaba. Con la inocencia intacta. A veces preguntaba por su madre. Yo le decía que estaba lejos, que no podía verlo por ahora. Él se conformaba. Su padre llenaba el vacío con más amor del que yo creí que podía ofrecer a alguien roto. Miguel se esforzaba todos los días por sonreír, por cuidar, por enseñar, por estar presente. Pero yo veía en sus ojos el cansancio. No físico, sino moral. El tipo de agotamiento que solo se tiene cuando uno es traicionado por sangre. Yo también estaba agotada. Pero no podía detenerme. Tenía que proteger a Miguel, a Tomás, a lo poco que nos quedaba. Así que empecé a investigar más. A reunir más pruebas. No por venganza, sino por si algún día Laura intentaba volver. Por si Juan intentaba acercarse. Quería estar lista. Saber todo lo que ellos sabían. Tener cada papel, cada dirección, cada nombre. Quería estar un paso adelante. Y lo logré. Descubrí que Laura, además de las visitas a Juan, había intentado vender parte de las pertenencias que Miguel compró durante el matrimonio. Joyas, relojes, muebles, incluso ropa. Todo en plataformas de segunda mano. Todo con perfiles falsos. Había preparado una salida desde mucho antes de que la descubriéramos. Nunca pensó quedarse para siempre. Quería exprimir a Miguel hasta que ya no le quedara nada, y luego irse sin mirar atrás. No se lo permití. Logré congelar sus movimientos bancarios. Anulé cuentas conjuntas. Cerramos todo. Le quitamos el control sobre lo que alguna vez fue de esta familia. Miguel no quiso verla más. No asistió a las últimas audiencias. Le delegó todo a los abogados. Solo le importaba una cosa, que Tomás no cayera nunca en sus manos. Y así lo logró. Laura desapareció por completo después de perder la custodia. Dejó de enviar mensajes. No volvió a presentarse. Ni siquiera peleó más. Tal vez entendió que ya no podía sacar nada más.
Tal vez encontró otro objetivo. No me importa. Lo que importa es que ya no estaba cerca. Pero Juan seguía ahí. En esa otra ciudad. Con su hijo. Con la misma mirada soberbia de siempre. Y todavía no habíamos tenido el último enfrentamiento. Después de todo lo que pasó, Juan no dijo una sola palabra. No llamó, no escribió, no intentó justificarse. Al menos no con nosotros. Se mantuvo en silencio, como si supiera que cualquier intento de explicación no haría más que echar sal sobre la herida. Y sin embargo, el silencio era igual de agresivo. Juan no era un hombre que supiera quedarse quieto por culpa o vergüenza. Lo conocía. Sabía que su silencio era arrogancia. Sabía que no hablaba porque creía que había ganado algo. Porque se quedó con lo que para él era suficiente, su hijo, su casa, su mentira intacta. Había logrado sobrevivir al incendio sin quemarse. Al menos eso pensaba él. Miguel, en cambio, ya no era el mismo. Caminaba más lento. Su voz había perdido esa energía suave que siempre lo caracterizó. Empezó a trabajar desde casa. Se negaba a dejar a Tomás con nadie que no fuera yo. Se convirtió en un padre aún más presente, pero también más cerrado, más hermético. Ya no hablaba de sus emociones. Ya no reía como antes. Cada día que pasaba, parecía más viejo. Yo lo veía apagarse de a poco. Como si todo lo vivido le hubiera vaciado por dentro. Una tarde, mientras yo regaba las plantas del balcón, vi a Miguel sentado frente a la computadora. Tenía los ojos clavados en la pantalla, pero no tecleaba. No movía el ratón. Solo miraba. Me acerqué con cuidado. Lo observé en silencio. En la pantalla, una página de redes sociales mostraba una foto. Era Juan. En una plaza. Con su hijo. El niño era parecido a Tomás. Tenían los mismos ojos. El mismo cabello espeso. Parecía feliz. Miguel cerró la computadora sin decir nada. Se levantó, fue a la cocina, sirvió agua y volvió a su habitación. Nunca mencionó esa foto. Pero supe que algo se había roto otra vez. Ese niño que aparecía en la imagen también era su sobrino. Y quizás, aunque él no lo quisiera admitir, eso también le dolía. Unos días después, recibí una llamada inesperada. Era una mujer mayor, que había trabajado años atrás con nosotros en la empresa familiar. Me dijo que Juan la había contactado para preguntarle por nosotros. Que quería saber cómo estaba Miguel, cómo estaba yo. Dijo que tenía curiosidad. Yo entendí otra cosa. Juan quería tantear el terreno. Ver si había alguna posibilidad de acercarse. Si quedaba algo por lo que valiera la pena volver. Le pedí que no respondiera más a sus mensajes. Que no le abriera la puerta a nada. Le agradecí por avisarme. Corté y sentí la sangre hervirme. Juan no quería reconciliación. Quería control. Siempre fue así. Siempre regresaba cuando pensaba que podía ganar algo. Ahora, quizás, su relación con Laura se había enfriado. Quizás ya no tenía tanto dinero. Quizás su hijo le preguntaba cosas que no sabía responder. Y pensó que podía volver a tocar nuestra puerta. Esa noche, le conté a Miguel lo de la llamada. Al principio no reaccionó. Solo asintió con la cabeza. Pero a las pocas horas, tomó su chaqueta y me dijo que saldría un momento. No pregunté a dónde. Lo supe de inmediato. Volvió 2 días después. Había viajado a la ciudad donde vivía Juan. Lo había enfrentado. No me contó detalles hasta días después. Pero cuando lo hizo, me lo dijo con una voz tan serena que daba miedo. Me contó que fue directo a su departamento. Que Juan lo recibió con una sonrisa burlona. Como si esperara ese encuentro. Le abrió la puerta con ese aire de superioridad que siempre tuvo, incluso cuando era un niño. Miguel entró. No había gritos. No hubo peleas. Fue un diálogo seco.
Frío. Juan intentó bromear, minimizar todo. Dijo que las cosas se habían dado así. Que Laura lo eligió a él. Que la vida era complicada. Que Miguel debería superarlo y seguir adelante. Miguel lo miró. Le dijo que no volviera a acercarse a él ni a su hijo. Que no era su hermano. Que nunca lo había sido. Que no volvería a permitir que arruinara nada más. Juan se rió. Le dijo que lo que pasó, pasó. Que él estaba criando a su hijo y que era feliz. Miguel no respondió. Solo se dio media vuelta y salió. Me dijo que al salir del edificio, se sintió en paz por primera vez en meses. Que mirar a Juan a los ojos y ver lo vacío que estaba por dentro le devolvió algo de sí mismo. Que lo vio sin máscara. Sin fuerza. Solo un hombre común, mediocre, que había pasado la vida manipulando a otros para no hacerse cargo de su propia miseria. Después de ese viaje, Miguel empezó a cambiar. Lentamente. Comenzó a retomar sus viejas rutinas. Llevaba a Tomás al parque. Hablaba más conmigo. Incluso volvió a la empresa algunos días. No se recuperó del todo, pero algo en él volvió a encenderse. Quizás fue haber dicho lo que necesitaba decir. Quizás fue darse cuenta de que, al final, él había salido más fuerte. Que Juan y Laura, con toda su mentira, no lograron destruirlo. Y mientras tanto, Tomás seguía creciendo. Un poco más callado que antes, pero con la misma curiosidad de siempre. Ya no preguntaba tanto por su madre. Comenzaba a entender, a su manera, que algo había cambiado para siempre. Miguel no le hablaba mal de ella. No le hablaba de ella, simplemente. En su mundo, ella ya no existía. Era una sombra lejana. Un nombre sin eco. Pero yo no podía olvidar. Ni perdonar. Aunque no dijera nada, llevaba dentro de mí la memoria viva de todo lo que pasó. Lo que Juan hizo. Lo que Laura permitió. Lo que yo no vi a tiempo. Y aunque Miguel quisiera seguir adelante, yo sabía que el pasado nunca desaparece del todo. Solo se esconde. Esperando otra oportunidad para morder. Después de aquel viaje, Miguel cambió de verdad. No como lo hacen quienes se obligan a seguir adelante, sino como alguien que ha pasado por una tormenta y, aún empapado, decide seguir caminando. Sin quejas. Sin hacer drama. Con la frente en alto y el corazón lleno de cicatrices. Comenzó a construir una nueva rutina. Más dura. Más controlada. Pero también más consciente. Se convirtió en un hombre que ya no confiaba a ciegas, pero tampoco odiaba al mundo. Lo vi aprender a moverse con cautela, con más madurez, con los ojos abiertos. Era distinto. No más débil, sino más fuerte en un sentido crudo. Le costaba hablar de emociones, pero estaba más presente que nunca en la vida de su hijo. Cada día con Tomás era sagrado. No se perdía ni una reunión escolar, ni una tarde de juegos, ni una comida juntos. Recuperó espacios que antes compartía con Laura, pero ahora eran solo suyos. Y del niño. Tomás creció rápido en esos meses. El dolor lo tocó de cerca, aunque no del todo. Fue una suerte que fuera tan pequeño cuando todo pasó. Su memoria emocional lo protegía de los detalles más oscuros. A veces preguntaba por su madre, pero cada vez menos. Miguel había encontrado formas de llenar esos vacíos sin mentir, pero sin dañar. Le decía que algunas personas se alejan, que la vida cambia, pero que el amor de un padre no desaparece. Y con eso, el niño se tranquilizaba. Yo, por mi parte, me ocupaba del resto. Cuidaba de la casa, del orden, de los detalles que hacían que la vida no se sintiera rota. Preparaba comidas que gustaban a Tomás, mantenía sus juguetes organizados, tejía pequeñas rutinas que le daban estabilidad. Vi en él una segunda oportunidad. Algo que no podía ofrecerle a Juan, pero sí a ese niño que, sin culpa alguna, había nacido en medio de una mentira. Mi nieto se convirtió en el centro de todo lo que me quedaba. En una forma silenciosa de redención. Laura intentó comunicarse un par de veces.
Lo supimos por los mensajes que llegaban al correo del abogado. Quería restablecer el régimen de visitas. Decía que había cambiado, que quería ver al niño, que tenía derecho. El abogado le respondió con firmeza: todo contacto debía hacerse a través del juzgado. Miguel no opinó. No reaccionó. Solo pidió que se garantizara la seguridad emocional de su hijo. No quería que Tomás viviera ninguna escena que dejara nuevas heridas. La justicia fue clara. El comportamiento de Laura durante los años anteriores, las pruebas del engaño, las declaraciones que había dado en el juicio, todo estaba documentado. No tenía ninguna base para reclamar nada. Si alguna vez deseaba recuperar algún tipo de vínculo, tendría que comenzar desde cero. Y con condiciones muy estrictas. Condiciones que, al parecer, no estaba dispuesta a cumplir. Nunca apareció. Y así, con el paso de los meses, la imagen de Laura se fue desdibujando. Se volvió un eco. Algo que existió, que causó un terremoto, pero que ya no podía entrar otra vez en la casa. Juan tampoco volvió a dar señales. Supimos por terceros que seguía viviendo en la misma ciudad. Que el niño que tuvo con Laura iba a una escuela privada. Que, al parecer, vivían bien. Nadie sabía de dónde sacaban el dinero. No pregunté. No me importaba. Miguel tampoco habló más de él. No se mencionaba su nombre en esta casa. Era como un idioma prohibido. Algo que no se toca, que no se dice. Yo lo acepté. Entendí que Miguel necesitaba ese silencio para mantenerse en pie. No por odio. Sino por dignidad. Porque cuando uno elige cerrar la puerta a algo tan podrido, lo último que quiere es que vuelva el olor. Poco a poco, la casa se fue llenando de otra energía. Más limpia. Más tranquila. Tomás creció con libros, con juegos, con música. Miguel volvió a sonreír de vez en cuando. Empezó a salir, a hacer ejercicio, a dormir mejor. No buscaba a nadie. No pensaba en otra mujer. Pero tampoco se encerraba. Lo vi renacer en silencio. Sin grandes anuncios. Solo con acciones pequeñas. Eso me bastaba para estar en paz. Un día, al final de un almuerzo, Tomás me abrazó sin motivo. Me dijo: «Te quiero, abuela», y se fue corriendo a jugar. Lo miré desde la mesa, corriendo por el pasillo, y sentí algo que hacía mucho no sentía: gratitud. Porque a pesar de todo, todavía había algo bueno. Algo que no pudieron destruir. Y entonces lo supe con certeza. Juan y Laura perdieron. No por los tribunales. No por castigos. Perdieron porque nunca van a tener esto. Este amor. Esta calma. Esta familia. Lo arruinaron todo por dinero, por codicia, por ego. Y aunque Miguel cargue con las cicatrices, aunque yo misma lleve esta amargura dentro, lo que tenemos ahora es real. No perfecto. Pero auténtico. Y eso es lo que ellos jamás conocerán. Miguel no volvió a mirar atrás. No por cobardía. No por miedo. Simplemente, lo decidió. Le cerró la puerta a todo lo que representaba su hermano, esa mujer y esa parte podrida del pasado. Lo hizo con una calma tan firme que dolía. Como cuando uno entierra a alguien sabiendo que, por mucho que duela, no puede permitir que siga respirando cerca. Esa decisión no fue un arrebato. Fue la única manera de seguir viviendo sin arrastrarse. El apellido de Juan nunca volvió a ser pronunciado en casa. Era como un pacto silencioso. Una norma no escrita. Tomás no hacía preguntas. Crecía rodeado de un nuevo orden. Uno simple, directo, sincero. Su mundo se limitaba a su padre, a mí, a la escuela, a los paseos, a los libros que leía por la noche. Cada vez que leía con Miguel, lo veía escucharlo con una devoción que ninguna mentira podría arrancarle. Miguel retomó las riendas de la empresa. Al principio desde casa, luego desde la oficina. Le costaba entrar de nuevo al lugar que compartía con Juan en otros tiempos.
Pero lo hizo. Sin ceremonias. Sin hablar del pasado. Simplemente se sentó en su escritorio y siguió. Reformó todo. Cambió sistemas, reorganizó equipos, limpió cada rincón que pudiera tener el rastro de su hermano. Convirtió ese lugar en algo propio. Yo estuve allí en cada paso. No como una madre protectora. Ya no. Era otra cosa. Era como un pilar que se mantiene firme, no por fuerza, sino por resistencia. Estaba para cuidar, pero también para asegurarme de que no volvieran a tocar lo que construimos. Nunca más. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, recibí una carta. Un sobre sin remitente, con una letra que reconocí de inmediato. La abrí con las manos frías. Era de Juan. Decía que necesitaba hablar. ¿Qué quería explicarse? Que su hijo preguntaba por su tío, por su abuela. Que le dolía el silencio. Que él también había sido víctima. Que Laura lo manipuló a él también. Que nunca fue tan simple como lo hicimos parecer. Leí la carta una vez. Luego la rompí en pedazos, la tiré al fuego y me quedé viendo cómo ardía. No porque me diera placer, sino porque no había nada más que hacer con esas palabras. Juan eligió su camino. Lo caminó sin mirar atrás. Cuando quiso volver, ya no había nada que lo esperara. No le debía escucha, ni compasión, ni segundas oportunidades. El perdón no es para quien lo pide. Es para quien lo merece. Miguel nunca supo de la carta. Decidí que no lo necesitaba. Le había costado tanto mantenerse firme, reconstruir su vida, sanar lo que pudo, que no iba a permitir que un pedazo de papel lo hiciera tambalear. No, otra vez. Pasaron los años. Tomás creció. Se volvió un niño inteligente, sensible, curioso. Un reflejo mejorado de su padre. Conservaba la mirada limpia de los que no han sido arruinados por el rencor. Nunca le mentimos, pero tampoco le contamos toda la verdad. Le dimos la versión justa para que entendiera lo esencial, que fue querido, que fue protegido, y que nada de lo que pasó fue culpa suya. Miguel volvió a encontrar su ritmo. No se enamoró de nuevo. No buscó pareja. No necesitaba otra mujer para completar su vida. No tenía vacíos que tapar. Solo quería paz. Y la consiguió. A su modo. Con su hijo, con su trabajo, con el silencio de los que han sufrido mucho y ya no tienen ganas de hablar del pasado. Yo envejecí. Mis manos ya no son tan firmes como antes. Mis piernas duelen al subir escaleras. Pero estoy en paz. Porque defendí lo que amaba. Porque estuve cuando nadie más lo hizo. Porque no permití que el veneno entrara más allá de lo inevitable. Y porque, sobre todo, supe cuándo decir, nunca más. Juan está allá afuera. Vive en alguna parte. Respira. Se mueve. Pero no existe para nosotros. No tiene poder. No tiene acceso. No tiene familia. Eligió traicionar, y con eso se borró solo. Ni siquiera siento odio. Solo vacío. Una ausencia sin ruido. Laura, probablemente, siga saltando de lugar en lugar. No lo sé. No me importa. Su historia con nosotros terminó el día que cruzó esa línea. El día que se acostó con un hermano mientras vivía con el otro. El día que usó a un niño como ficha en su juego. No hay redención para eso. Lo que quedó fue lo que valía la pena, Miguel. Tomás. Esta casa. Esta familia reconstruida con manos cansadas, pero limpias. Y eso nadie lo va a tocar nunca más. A veces me siento en el sillón del patio y miro el jardín. No es grande, pero está cuidado. Lo mantengo como puedo, aunque los huesos me crujan al agacharme. Es un espacio donde todo sigue igual, mientras el resto del mundo cambia sin preguntar. Hay un árbol viejo, una mesa de madera que Miguel reparó una tarde, y una maceta rota que nunca quise tirar.
Ahí, en ese rincón, encuentro una paz que no conocí cuando era joven. Ni siquiera cuando las cosas estaban bien. Es una paz distinta. Una que llega después del desastre, cuando uno ya no necesita que todo sea perfecto, solo real. Tomás juega cerca de ahí algunas tardes. A veces con sus amigos, otras solo. No habla de su madre. No pregunta por ella. Ha crecido con otras referencias, otras figuras, otra historia. Su mundo está hecho de certezas distintas, la voz de su padre leyéndole por las noches, mi sopa humeante en los inviernos, las visitas al parque, los domingos en pijama. Eso es lo que tiene. Y, aunque algunos dirían que le falta algo, yo sé que no. Porque lo perdió antes de poder nombrarlo. Lo que tiene ahora es mucho más valioso, amor sin condiciones, presencia diaria, una familia que no miente. Miguel se ha vuelto más tranquilo con los años. No volvió a mencionar a Juan. No lo necesitó. No hubo reconciliación. No hubo final melodramático. Solo se apagó el vínculo como una vela que deja de tener oxígeno. No hubo odio activo. Solo ese tipo de olvido que se construye con años de ausencia. Lo superó a su manera. Con trabajo, con silencio, con el amor hacia su hijo como único norte. No busca nuevas parejas. No mira hacia otros horizontes. Dice que está completo. Y yo le creo. A veces, en las reuniones familiares, alguien menciona por error el nombre de Laura. Un recuerdo, una historia vaga, una anécdota. Nadie se detiene demasiado. Miguel desvía el tema con sutileza. Tomás no reacciona. Es como si supieran, todos, que esa historia pertenece a otro tiempo. A un pasado sin lugar en esta mesa. Yo, en silencio, agradezco que el olvido se haya instalado con tanta eficacia. Porque no es lo mismo perdonar que olvidar. Y aunque el perdón nunca llegó, el olvido sí supo hacerse su espacio. Han pasado más de 10 años desde que todo estalló. 10 años en los que reconstruimos lo que quedó. No como antes. No como era. Mejor. Más honesto. Más firme. Más auténtico. Juan sigue allá afuera. Lo he visto una o dos veces desde lejos. Nunca intentó acercarse. Ya no tiene por qué. Sabe que aquí no hay más espacio para él. Que eligió su camino. Y que nosotros, por fin, encontramos el nuestro. Laura, nunca más supe de ella. Ni cartas. Ni llamadas. Ni reclamos. Tal vez entendió que ya no tenía máscara que ponerse con nosotros. Tal vez se cansó de fingir. O simplemente encontró a alguien más a quien engañar. No lo sé. No me interesa. Yo sigo aquí. Más vieja. Más arrugada. Más lenta. Pero con el alma tranquila. Porque protegí lo que amaba. Porque no me rendí cuando todo se derrumbó. Porque supe ser firme cuando nadie más podía. Esta historia no termina con justicia perfecta, ni con todos los culpables pagando lo que deben. No es un final de cuento. Pero es un final justo. Porque lo que queda en pie es real. Porque lo que tenemos ahora no está construido sobre mentiras. Está hecho de amor, de trabajo, de resistencia. Y eso, para mí, es suficiente. Miguel me acompaña cada mañana con un café. Tomás ya es casi un hombre. Yo lo miro y pienso, sobrevivimos. A todo. A todos. Y seguimos aquí. Eso, después de todo, es lo único que importa.